Buenos días a todos los amigos que ya están conectados a esta segunda sesión del primer ciclo del año 2022 de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Buenos días. Estamos en nuestro segundo sábado aquí reunidos para conversar, escuchar a Tulio conversar y conversar con él sobre ciudades, literatura, imaginación, viaje y placer. Hoy Tulio va a hablar de Marrakech y va a estar asociado con Canetti, con el libro que Canetti escribió sobre esa estupenda ciudad. Como ven, hoy cambió el formato porque somos muchos. Tulio arrastra masas y la sala de reuniones se hizo insuficiente y volvimos al formato seminario, pero igual después de que Tulio converse un rato nos cuente de su experiencia de lectura y de viaje en Marrakech, Tulio va a dar un espacio también para que le hagan preguntas, como la vez pasada. Pueden hacerlo por el chat, que yo voy a estar atenta a sus preguntas, pero también vamos a permitir el uso de levantar la mano para que le pregunten directamente a Tulio o le hagan el comentario que quieran sobre la disertación, la conversación que va a tener hoy. Recuerden siempre tratar de ser breves y concisos para que la mayor cantidad de personas pueda participar. Entonces, bienvenidos a esta segunda sesión y para que comience nuestra sesión de ciudades de autor de hoy, voy a dar paso a un video y luego Tulio comenzará a hablar. Gracias por acompañarnos y le digo a Tulio que buenos días y que bienvenido a, por supuesto, a esta que es ya su casa virtual. Bueno, buen día. Gracias, Yajanida, por tu presentación siempre concisa y siempre orientadora de la sesión. Estos videitos que acabamos de ver son un abreboca para crear un poco de atmósfera en lo que es la atmósfera de Marrakech, básicamente de la Medina. Son videitos hechos a partir de la fotografía de Oscar Lucien, con quien hicimos juntos un viaje a Marrakech y con quien vamos a tener hoy oportunidad de conversar porque lo hemos invitado para que nos muestre con más detalle la producción fotográfica que hizo y para compartir sus apreciaciones sobre lo que significa la mirada con la que él se acercó a sus objetos fotográficos y sus objetivos fotográficos allá en Marruecos. Pero igual que lo hice con Rulfo la semana pasada, antes de entrar en el tema de Marrakech, quiero hablar un poco sobre Elias Canetti, un autor a cuya obra tuve la suerte de acercarme en la época en que estudiábamos en la Escuela de Sociología y Antropología y de alguna manera influido por un profesor que luego fue gran amigo, el poeta y antropólogo Alfredo Chacón, quien sostenía que alguien que esté interesado en el tema de la cultura y en el tema de las letras y en el tema de la lengua sobre todo, tenía que leer a Canetti. Y así fue como me acerqué
y sigue siendo una referencia para mí y para mucha gente a obras como Auto de Fe, que fue su primera novela, escrita como en el 36, a La lengua salvada, a La antorcha en el oído, al oído, perdón, en El juego de los ojos, y su obra máxima que fue Masa y poder, un libro de una importancia monumental para entender los fenómenos de manipulación masiva y los fenómenos de cómo ejercer el control de las masas a partir de la experiencia nazifascista. Así como dijimos que la obra de Rulfo estaba marcada por su condición de huérfano, hay que decir que la obra de Canetti está marcada por sus constantes mudanzas y por el manejo de varias lenguas. Canetti es un judío ladino, sefardí, perdón, que hablaba originalmente ladino, posteriormente, bueno, nace en Bulgaria, posteriormente se muda a Viena y ahí convierte el alemán en su lengua literaria, y luego otro incidente fundamental en su vida, que es la muerte temprana de su padre, hace que se vayan a Viena, y al inicio de la persecución nazi tienen que irse a París y luego al Reino Unido. De esta vida nómada, creo yo, de este asentarse en distintos países y ciudades, nace lo que muchos estudiosos de Canetti consideran una cualidad particular, y es el de ser un gran oidor. De hecho, uno de sus libros se llama El testigo oidor, y la condición de saber escuchar y de mirar en los detalles de las personas y en su habla lo esencial de las cosas y de las palabras, va a ser decisivo en su trabajo y, por supuesto, en las voces de Marrakech. Hay una frase que quise citar porque creo que lo representa de manera magnífica. Dice en uno de estos textos de los que vamos a hablar hoy: estoy comenzando a contar algo y apenas enmudezco, me doy cuenta que aún no he dicho nada. Una sustancia prodigiosamente luminosa permanece dentro de mí y se burla de las palabras. ¿Será la lengua que no entendía y debe traducirse dentro de mí? En ese fragmento se revela una cosa que va a marcar este libro del que hablamos hoy, y es que él explica que cuando llega a Marruecos trata de no aprender árabe ni ninguna de las lenguas bereberes, sino de captar, sentir de manera transparente la sonoridad de el habla y de los giros lingüísticos de los hablantes árabes y bereberes. ¿Qué hay en el lenguaje?, se pregunta. ¿Qué es lo que oculta? No quería perderme para nada la fuerza de aquellas voces foráneas, por eso no estudia árabe. Quería que los sonidos me llegaran tal y como eran, sin debilitarlos con ningún conocimiento artificioso e ineficiente. No había leído nada sobre el país. Sus costumbres me resultan tan extrañas como sus habitantes. Lo poco que en el curso de una vida llegamos a saber sobre cada país y cada pueblo se me desvaneció allí en las primeras horas. Y a ese desvanecimiento ante Marrakech le vamos a dedicar la próxima media hora. Las voces de Marrakech es, a mi juicio, uno de los libros de viajes más breves, enigmáticos y seductores que se haya escrito alguna vez. No se trata de un libro de viajes convencional, es más bien
un conjunto de relatos breves. Yo podría decir que una colección de escenas, de situaciones, de postales, una constelación de sucesos, como lo ha dicho Ignacio Echeverría, prologuista de que es para mí una de las mejores ediciones de este libro en la colección de premios Nobel de literatura, que Canetti lo fue en 1981. Por eso el subtítulo del libro. El libro se llama Las voces de Marrakech, y tiene un adjetivo: anotaciones después de un viaje. ¿Por qué? Porque Canetti hace un viaje en 1955. Él formaba parte de un equipo que iba a hacer una producción cinematográfica, pero realmente publica el libro 20 años después, que va trabajando cuidadosamente con esa escritura delicada, milimétrica que él tiene. Si Rulfo inventa la ciudad, inventa una comarca hecha de espectros, de ecos, de susurros, Canetti ausculta una ciudad, la trata de comprender con una mirada no turística, y por eso este es un libro poblado de incidentes, de ciegos, de mendigos, de apariciones y ocultamientos, de caballos, de camellos y de burros, de descripciones de calles laberínticas, de bazares y mercados, de azoteas y espacios públicos no geométricos. Porque lo primero que impacta al viajero occidental que llega por primera vez a esta ciudad, o a Fez o a Casablanca, es la estructura laberíntica, la desaparición del damero, que para nosotros los hispanoamericanos, pero también para el mundo europeo en general, es la forma casi lógica de comprender las ciudades. Lo primero que impacta al viajero al entrar a la Medina, saben ustedes, es la ciudad amurallada que caracteriza estas ciudades. Es una ciudad amurallada que nace más o menos en el siglo X y que define el trazado de estas ciudades. Entonces, ¿qué hace Canetti? Canetti cuenta situaciones. Ya solo los títulos de los relatos nos van diciendo cómo se acerca el autor a la ciudad. En el primero encuentro con camellos. Además, el libro no tiene ninguna introducción, ni cuáles son las características de la ciudad, ni su geografía, ni de dónde está ubicada, ni el número de habitantes. Entra de lleno el relato. En Encuentro con camellos comienza diciendo: 3 veces entré en contacto con camellos y las 3 terminaron de manera trágica. Una historia es de un camello que tiene un mal de rabia y lo van a sacrificar, y es dramática la situación. La segunda historia es de un camello que huele a un matarife y trata de atacarlo. Y la tercera es cómo lloran los camellos cuando saben que están en la fila para ser sacrificados. El segundo relato, Las voces de los ciegos, nos cuenta de una manera prodigiosa el papel de la repetición, de las letanías religiosas pronunciadas 1 y 1000 veces por los ciegos que pueblan aquella ciudad. Y el tercero, La saliva del morabito, relata un extraño ritual mediante el cual un ciego que mendiga mastica, saborea, de una manera de la que me ocuparé de explicar más adelante, las monedas que recibe. Y en el cuarto, Casas silenciosas y azoteas vacías, nos muestra la particularidad de un tipo de vivienda
muy cerrada, que casi no tiene ventanas, y la particularidad de que las mujeres nunca suben a las azoteas, en donde en cambio sí pueden subir los hombres. Hay relatos sobre los zocos y sobre las maneras árabes de comprar y vender. Hay relatos sobre el arte del regateo, tal y como se ejerce en los inmensos y laberínticos bazares ubicados en las calles de la ciudad. Hay 2 relatos sobre burros, otro sobre sus visitas al barrio judío, y hay 2 relatos que me parecen definitivos para entender lo que más le llama la atención a Canetti sobre Marrakech, que son los rituales sencillos y las apariciones extrañas. Un relato se llama El Invisible, que trata de una figura humana echada en el piso, cubierta con una tela marrón, que no se le ve nada de su presencia humana, podría ser un fardo abandonado, y que solo emite un quejido que Canetti describe como el zumbido de un insecto. Permítame regresar a 2 historias de este libro que me conmovieron mucho. Uno se trata sobre los moravitos. Canetti escribe conmovido la escena de un hombre ciego que recita una letanía pidiendo dinero con un cuenco de madera en sus manos. Y cuando recibe la moneda, se la mete en la boca, la mastica, la prueba, la degusta como si fuese un manjar. Es alguien que obviamente tiene mucha saliva y luego de saborearla, con un rostro que no transmite sufrimiento, sino felicidad, escupe la moneda muy alto y con mucha saliva que cae certeramente en el bolso que el hombre lleva en su costado derecho. Canetti está extrañado, podríamos decir que paralizado, porque luego aparece otra persona, esta vez un árabe, que le da una moneda de 5 francos y el ciego vuelve a hacer lo mismo, la saborea, la muerde, la mastica y la vuelve a expulsar y vuelve a caer en su bolso. Y él, estupefacto, se da cuenta que como él está observando al moravito, a él lo están observando muchos ojos desde distintos puntos de la calle en donde se encuentran. La conclusión es que el extraño es él, no el salivador que forma parte de la ciudad. El extraño es él que está extrañado ante una figura y un ritual que para todos los locales es común. Entonces se le acerca una persona que le explica. Él es un moravito, es ciego, se mete la moneda en la boca para saber cuánto le han dado. Es necesario decir que los moravitos son una especie de santos a los que se les atribuye poderes especiales. Canetti dice, la criatura asombrosa era yo que había tardado tanto en entender. Canetti, para explicar con claridad el choque cultural y con esa precisión en el lenguaje que tiene, nos explica en su texto. El anciano había terminado de mascar y escupió otra moneda. Entonces se volvió hacia mí con expresión radiante y me dirigió una bendición que repitió 6 veces. La cálida cordialidad que me transmitió mientras hablaba es algo que no he vuelto a recibir jamás de parte de un ser humano. Es decir, Canetti pasa casi que del asco que le producía que alguien se metiera dinero en la boca a una fascinación por la dulzura y el significado de las 6 bendiciones que le dio el moravito. Y esto tiene que ver con su condición de testigo y oidor y la importancia que le da el lenguaje y al habla humana. Lo que él llamó en un libro, en un capítulo de La Antorcha al Oído, el arte del buen oír, en el que Canetti recuerda cómo en Viena, bajo la influencia que ejercía sobre él Karl Kraus,
se adiestró en la tarea de prestar oído atento a cuanto las personas decían a su alrededor. En ese ensayo sostiene: la primera prueba de respeto hacia los seres humanos consiste en no pasar por alto sus palabras. Su capacidad para escuchar es tan grande como su capacidad para ver y relatar, como le ocurre en esta visita a Marrakech. Pero no encontraremos mirada turística en este cuaderno de viajes, precisamente porque él establece una distinción entre turista y viajero. Cuando viajamos, aceptamos todo, dice Canetti. La indignación la dejamos en casa. Observamos, escuchamos y nos entusiasmamos por las cosas más terribles, porque son novedosas. Los buenos viajeros son implacables. Yo diría que los turistas clásicos son inocentes. Veamos ahora sus maneras de contarnos la ciudad. Las casas, comillas. En estas casas hay pocas ventanas que dan a la calle, a veces ninguna. Todo se abre hacia el patio interior, que a su vez se abre hacia el cielo. Solamente el patio nos conecta suave y mesuradamente con el entorno. Eso es una cosa que impacta, incluso cuando uno entra a estas casas, que de una calle luminosísima, uno queda casi en penumbras por el choque con las sombras profundas que hay en esas casas. Y solo al final empiezas a mirar de nuevo y aprender a vivir bajo esa sombra. Las mezquitas. Los minaretes que se elevan aquí y allá no son como los campanarios de las iglesias. Cierto es que son alargados, pero no terminan en punta. Su ancho es el mismo. Su ancho es el mismo de arriba que abajo, y lo que cuenta es la plataforma en lo alto, desde la cual se llama a oración. Miren qué bella frase. Son como faros, pero habitados por una voz. Las golondrinas. Por encima de las azoteas evoluciona una población de golondrinas. Forman como una segunda ciudad, solo que en ellas la vida se agita tan rápida como lentamente se mueve en la calle de los hombres. Nunca descansan estas golondrinas. Uno se pregunta si alguna vez duermen. Les falta pereza. La explanada. Pero podemos subir a la azotea y ver de pronto una explanada y todo parece construido en forma de escalones. Creemos que podríamos pasearnos por encima de toda la ciudad. Las callejas no parecen obstáculos, no las vemos y nos olvidamos que existen. En el año 2010 visité Marrakech en compañía de mi gran amigo, el sociólogo, fotógrafo y cineasta Oscar Lucien. Hicimos aquel viaje en un momento muy particular. Primero, porque era un verano, el momento más inclemente del verano, con una temperatura abrasadora que podía llegar hasta los 40 grados. Y segundo, porque era Ramadán, la fiesta religiosa musulmana, durante la cual nadie puede consumir alimento alguno durante todo el día. Pero en las noches todo cobraba una vida maravillosa, la gente en la calle compartiendo sus tés o en una plaza de la cual hablaremos, que es el lugar, la plaza más prodigiosa y extraordinaria y festiva y desconcertante que uno pueda conocer entre tantas plazas que tienen esas características. Oscar iba con la intención precisa de tomar fotografías de aquella ciudad que, a pesar de estar relativamente cerca de España y de Italia, en general de Europa, es un lugar remoto, fantástico, alucinante, marcado por la presencia de una cultura nacional, la marroquí, una arquitectura de la tierra, marrón, rojo, ocre,
una religiosidad y unas vestimentas muy diferentes a las occidentales, declara una atmósfera de clara y definitiva presencia de la civilización árabe. Cuando entramos a la Medina, recién llegando del aeropuerto, ya les dije que las Medinas es esta ciudad antigua, amurallada, que son desarrolladas, que fueron desarrolladas por los almorávides y desde entonces marcan el desarrollo urbano y la cultura de esta ciudad. Apenas entramos allí, divisé un burro famélico, arrastrando una maltrecha carreta sobre la que viajaban 3 hombres de largas barbas negras, vestidos de amarillentas túnicas, recostados o acostados en unas inmensas bolsas plásticas llenas de cajas de zapatos. Y comprendí en ese instante que mi primer viaje a esta ciudad marroquí iba a estar marcada de manera decisiva por el fantasma de Elias Canetti, o para ser más preciso, por mi lectura juvenil de su libro Las voces de Marrakech. Quiero invitar a Oscar, antes de seguir y cerrar las reflexiones sobre el libro y la ciudad, a mostrarnos las fotos y a que nos converse un poquito de lo que fue su experiencia de retratar esta ciudad visualmente fascinante también. Adelante, Oscar, bienvenido. Okay. Bueno, buenos días, realmente un placer, un privilegio la posibilidad que me ha dado Tulio de participar en esta conversación y compartir algunas imágenes de ese viaje que, como todos sabemos, un viaje es como la prueba ácida de cualquier relación amistosa, amorosa, porque uno sale de sus espacios fundamentales de confort, digamos, y se enfrenta a una realidad importante. Y frente a todo lo que ha dicho Tulio, en su visión maravillosa de este personaje Canetti, creo que fue un momento también determinante de nuestra relación de amistad. Quizás solo quisiera matizar la intervención 2 cosas, ¿no? En primer lugar, digamos que lo que vamos a ver ahora es un conjunto de imágenes, pero yo no les llamaría un trabajo fotográfico propiamente dicho, y por 2 razones fundamentales, más allá de cualquier modestia que no viene al lugar, sino que primero que nunca he tenido la necesidad de viajar con una cámara. Muy pocas veces realmente yo he viajado con una cámara fotográfica. Siempre prefiero tener ese contacto directo con la realidad que me voy a encontrar. Y por otro lado, en esta ocasión en particular, era como la primera vez que yo tomaba una cámara con la idea de que iba a hacer un viaje y que podría hacer un registro de esa inmersión en esa sociedad que, como dice Tulio, es tan cercana, pero para nosotros muy remota. Pero sin embargo, también era la primera vez que yo utilizaba una cámara fotográfica como tal, sobre todo una cámara digital. Y siento que desde el punto de vista técnico realmente no tenía todas las capacidades, potencialidades que podía tener. Pero creo que lo más importante, y sobre todo en relación a esta charla que nos plantea Tulio, es entender un poco qué es la fotografía. Y quizás el corazón de eso sí lo sentía en la medida que yo venía, obviamente, de una formación cinematográfica y de un trabajo particularmente en el cine documental. Entonces quisiera como pasar una breve secuencia de imágenes y luego compartir algunas reflexiones en relación a la fotografía y en particular sobre el viaje, sobre todo si Tulio me hace una interlocución conmigo al respecto. Entonces quisiera compartir una pequeña presentación y también atento a cualquier comentario o
resonancia que pueda tener en ustedes. Ya, un momentico que creo que no está compartiendo. Está viendo, ¿verdad? Sí, lo vemos, Oscar. Ok. Bueno, esto es una selección de unas imágenes que más o menos resumen ese primer acercamiento a esa ciudad espectacular que es Marrakech. Esta es la plaza que mencionaba Tulio, Le Fnac, Gemak Le Fnac. Esta es la misma plaza en el día. Este es un kiosco en ese sitio. Y estos son los zocos que justamente están al norte de esa plaza. Oscar, ¿puedes parar allí un momentico? Ajá, que voy a venir para acá ahorita. Ok, perfecto. Okay, vale. Sí, ahorita la vamos a ver en secuencia. Ok. Digamos. Ok. Entonces, lo primero que me gustaría decir como introducción y luego retomaremos la visión de un poquito con detalle de cada fotografía y con los comentarios de Tulio, es que creo que es importante entender que la fotografía no es como un registro mecánico de la realidad, ¿verdad? Sino que la fotografía es una construcción social. Es la manera de construir una realidad que es distinta, digamos, a la realidad real. Pero, digamos, en el imaginario eh, de hoy, digamos, y bueno, desde el nacimiento de la fotografía, prevalece la idea de que la fotografía registra la realidad. Y lo que quisiera pasar como una idea central es que la fotografía es una mirada sobre la realidad, es una forma. La idea del registro hace que muchas personas cuando ven una fotografía de cualquier fotógrafo, de un autor o no reconocido, una de las preguntas iniciales que aparece es ¿con qué cámara la hiciste? Como que si esa imagen tiene su potencialidad relacionada solamente con la performance técnica de la cámara. Y por eso vemos que hoy en día, sobre todo con la prevalencia cada vez más cotidiana de las cámaras telefónicas, porque en verdad las personas compran una cámara y saben que esa cámara le va a servir para ya hacer una llamada telefónica o comunicarse con las redes, es su preocupación por la óptica de la cámara, la óptica del teléfono, la resolución, porque se confía que digamos, la transformación, la reproducción de la realidad exterior tiene que ver en una buena medida con la capacidad técnica del aparato. Y eso tiene un impacto, pero no es lo esencial. Aquí tomaría como apoyo una cita de un fotógrafo muy reconocido norteamericano, Ansel Adams, que decía que una fotografía no se toma, sino se hace una fotografía. Y me interesa esta idea porque indica que hay un trabajo de reconstrucción propio de la realidad. De hecho, de manera sencilla, nosotros podríamos ya intuir que la fotografía es una reproducción en un espacio, digamos, de
dos ejes, dos dimensiones, y el volumen ya lo pierde. La fotografía tiene una cantidad de elementos, por ejemplo, si nosotros vemos esta foto, está en blanco y negro y esa no es la realidad. Sin embargo, la impresión de realidad la da justamente el hecho de que esa fotografía sea en blanco y negro y no en color, que digamos que sería lo más aproximado a la realidad, entre comillas. Ahora, al no ser la fotografía una reproducción automática de la realidad, la fotografía es también un relato. Y aquí esta idea nos acerca más a la intervención de lo que estaba planteando Tulio, que la fotografía, incluso más allá de que esté ordenada en una secuencia, cuenta algo. Por ejemplo, nosotros vemos esta imagen y aquí hay una cantidad de elementos que nosotros podríamos tomar si analizamos en profundidad la imagen, el hecho de que el personaje que está de espalda está en el lado oscuro de la imagen, está el contraste del sol adelante, que hay un poco de azar porque tampoco fue demasiado pensado, pero todo eso va a repercutir en la forma como nosotros vamos a analizar esa imagen. Entonces, repito, un poco y me refería a la cita en el comienzo de Susan Sontag, que la fotografía, más que una forma de mirar, es la mirada misma. Y creo que ese es un elemento, digamos, esencial para entender esto. Entonces me gustaría ir al comienzo de las imágenes y, y, bueno, hablar un poquito más ya como en detalle de la parte propiamente fotográfica. Aquí, por ejemplo, nosotros, esta es una puerta, una entrada, y aquí la mirada no se centra en el espacio total, ¿verdad? De la puerta como un espacio físico, sino en ese detalle. Y aquí la fotografía que hace, la fotografía recorta la realidad. La fotografía va a, en una escala de valores a un primer plano de esa realidad, o sea, obliga a la persona a concentrar su mirada en ese espacio que el fotógrafo quiere resaltar. Entonces, en este sentido, el tema de la decisión de qué vamos a ver, hacia dónde apunta la cámara, con qué óptica se realiza, eso va a tener un impacto en la visión propiamente de la imagen, ¿no? Aquí también esta es una imagen que me gusta particularmente y entiendo que a Tulio también, es una imagen muy interesante. Y ciertamente cuando nosotros hicimos ese viaje, que quiero insistir en la idea que no era un trabajo fotográfico propiamente en el sentido de otras experiencias que he tenido ulteriormente, era un primer acercamiento a una cámara que ni siquiera yo sabía muy bien cómo se utilizaba. Era una cámara prestada, pues, para ir al detalle más específico. Pero cuando yo veo esta imagen ya analizada después, estamos hablando de fotografías que tienen 12 años. Es impresionante cómo está ese material y que Tulio ahora me ha hecho como revisar esos archivos y todo eso está condensado, porque sí, es cierto que siempre Tulio, cuando hicimos ese viaje, me habló de Canetti y de la perspectiva de que eso en algún momento él lo iba a convertir en un ensayo o un libro y que obviamente él iba a acompañar de la fotografía que estábamos haciendo y que estábamos haciendo porque nosotros hicimos este viaje juntos y estábamos compartiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la imagen propiamente dicha, a mí me llama que quiero decir que hay elementos de azar y que de alguna manera a lo mejor mi formación previa cinematográfica ya me orientaba, pero no tenía una cantidad de conciencia del proceso que tengo ahora. El hecho que este señor, si ustedes ven aquí, no sé si el puntero se puede ver, sí, sí, sí. Que su rostro esté justamente en este espacio oscuro que le produce un fondo que es esencial para distinguirlo a él del espacio que estamos viendo detrás, ¿no? Entonces, ya aquí son elementos que empiezan a decirnos que la fotografía tiene que ver
con relato, tiene que ver con un cuento, tiene que ver con una construcción de una realidad que es totalmente distinta, ¿no? Luego, más allá, porque esta fotografía, ahorita, bueno, yo medio la organicé dándole un poquito de orden, pero si nosotros vamos viendo, ya aquí la idea de la secuencia va a configurar y va a reforzar más propiamente la idea de un relato de una realidad determinada. Pero es un trabajo de edición, es un trabajo posterior, pero es lo mismo que hace un escritor. Como señalaba Tulio, Canetti tomó sus notas y luego todo un proceso de depuración para ver, obviamente, producir un resultado determinado, ¿no? Este, bueno, estas son las calles laberínticas a las que se refería Tulio. Tulio, cuando tú creas que quieres intervenir algo, yo quería era como repasarlas todas para verlas un poquito en detalle y luego podemos seguir Sí, la conversación, ¿no? como tenemos un tiempo limitado, tú haces las acotaciones y yo voy a acotar sobre las fotos del Zoco. Ok. Luego, estas son esas callecitas laberínticas donde obviamente el tema de las bicicletas y las motos son algo impresionante, cómo van por ahí, por esas callecitas en medio de la gente, que ahí va la gente a hacer sus compras y también es un espacio turístico por excelencia, donde se producen unas transacciones muy, muy particulares y en las cuales nosotros tuvimos una experiencia, bueno, muy gratificante en el sentido de lo que nosotros podríamos llamar, no sé si lo llamamos así, la solidaridad tercermundista, pues porque vimos que en muchas ocasiones en las transacciones que se producían teníamos un trato particular respecto a lo que ellos consideraban turistas propiamente dicho. Estas imágenes son importantes en la medida, bueno, el espacio que tiene la mujer, la manera como se agrupan, cómo están comentando todo el día y esa separación que mencionaba Tulio, relación entre los hombres y las mujeres, ¿no? Los varones y las hembras. Este, este es otro momento que tomamos en esa caminata. Aquí, Oscar, permíteme una acotación aquí con esta foto, porque una de los, obviamente la ciudad que nos cuenta Canetti es de 1955, pero lo que nosotros captamos es una gran transformación en las mujeres y en su vestimenta, y además en su rol. La cantidad de mujeres que van en scooter. Entonces, arriba llevan su túnica, pero abajo llevan unos blue jeans y unos tacones. Y aquí vemos una relación con la modernidad occidental totalmente distinta en la cartera de la señora, por ejemplo, en los lentes de la otra señora. Eso. sí, importante. Y volviendo, digamos, al tema fotográfico, cuando decimos cómo se produce digamos, ya podemos llamar la reproducción o construcción de lo real, el uso de determinada óptica, por ejemplo, en este caso, que este espacio detrás esté desenfocado, en este momento no creo que yo lo he hecho con plena conciencia, pero eso es algo que es importante porque hago que eso no tenga un peso tan específico porque lo más importante es el primer plano. Pero nosotros con un conocimiento de la óptica, de la profundidad de campo, nosotros podemos eh, crear nuestra propia realidad, si lo queremos llamar de esa manera. Esto, bueno, el espacio religioso, bueno, yo traté de crear como un espacio blanco de ese cielo, tú le hablabas de eso que va de lo ancho abajo, Desde abajo arriba. se mantiene esa estructura, pero una foto que no está editada, una foto que fue tomada así. Luego esto es algo que, bueno, nos llamó mucho la atención porque nosotros estábamos alojados en una calle bastante cercana a ese sitio y en la mañana, casi la primera salida que hicimos, nos encontramos con esta
con esta oración. Y es algo que bueno, en lo particular a mí me impresionó bastante, ¿no? Luego estoy con un detalle, pero bueno, estamos viendo aquí lo que hablaba tú, el tema Todos de los hombres oran en los la calle. hombres, exacto, y el tema del transporte. Luego está la famosa plaza, que esto ustedes podrían imaginariamente multiplicarlos por 10 en la noche. Cómo esto se llena. Aquí no hay un solo espacio vacío de espectáculos, de intercambio, de chiringuitos de comida, de gente caminando, de gente cantando. Es impresionante. Y justamente... Oscar, ¿me permites una lectura breve? Vale. Sigue. Dice, confieso que en los 5 días que pasé en la ciudad, una de las cosas más impactantes fue la Plaza Yefalma. Es una plaza, un terraplén inmenso, que aunque es muy distinto, recuerda por sus dimensiones el Zócalo de Ciudad de México. No responde a la idea de rectángulo o de cuadrado que tienen las plazas occidentales, desde el Zócalo hasta San Marco de Venecia, donde se reúnen todos los días miles y miles de personas a comprar, vender, pasear, comer, mirar u ofrecer espectáculos a la espera de una moneda generosa de los espectadores. Durante las 3 primeras horas que pasé por el lugar, me encontré con encantadores de serpientes, en donde las cobras son el espectáculo principal. Que nosotros lo vimos. Sí. Cuando ingresé en la emblemática plaza, tropecé con una muchedumbre de músicos tipos con sombreros tarbuch rojos, que Oscar acaba de mostrar, vestidos con sus chivalas, mujeres con hijab, niqab y burkas, sacadores de muebles que exhiben planchas dentales usadas y las venden si le queda bien al potencial comprador, lectores del futuro ya en la mano, ya en las cartas, músicos de todo tipo, bereberes del Atlas del Sur, tríos o cuartetos de teatro popular, tragafuegos, cuentacuentas, bailarinas, vendedores ambulantes de cualquier cosa inimaginable, faquires, ciegos que repiten letanías infinitas esperando unas monedas como reelección, puestos de frutos secos hermosamente exhibidos y organizados, confundidos con una colosal red de pequeños restaurantes donde reinan los cuscús, iluminados por bombillos colgantes y adornados por las polícromas muestras de especias y exquisitas artesanías que comienzan a instalarse a eso de las 5 de la tarde y vuelven a desaparecer para dejar la explanada limpia y sola en horas de la madrugada. Exacto, qué bella y potente descripción. En efecto, aquí están todos estos chiringuitos, bueno, esto es en el día que ya se está armando. Aquí me interesa, por ejemplo, ver el tema de los techos, la cantidad de antenas de televisión y que está poblada toda la ciudad así. Y este espacio justamente eso, nosotros vimos al encantador de serpiente, vimos a unos camellos allí también que atravesaban en la plaza. Nosotros cenamos, me acuerdo, una noche en ese espacio. Es un espacio de una vitalidad suprema realmente, ¿no? Lo que transcurre allí en esas jornadas nocturnas. Eh, bueno, este es un detalle de la plaza en el día. Justamente ustedes ven cómo esa plaza estuvo todo en la noche llena de vida, que justamente por quizá poca competencia tecnológica, las imágenes de la noche para mí fue muy difícil registrarlas y son muy mediocres pues como resultado, porque no era fácil, porque la luz que hay allí son las luces de esos chiringuitos propiamente dichos. Pero esta es una imagen que siempre me impactó, esa señora con esa burka, así como tú lo referías a cierta modernidad en otras personas, esta realidad también es
viva y está allí vigente, ¿no? Este es uno de los chiringuitos a los que hacía referencia ahí Canetti, de multicolores de especies y de cosas que están allí y que están ahí en el día y están allí en toda la noche también, ¿no? Entonces, fíjense, ahora voy a mostrar unas fotos como en color, como hay una variación en el hecho de que esa fotografía sea en blanco y negro o pueda ser en color, ¿no? Y aquí entramos propiamente a los zocos. Cuando uno ve en la plaza llama el FNAC, toda la parte norte, empiezan como estas especies de callejuelas laberínticas donde hay bazares de todo tipo de productos tradicionales y donde se confunde la gente local, los habitantes de allí, con el turismo. Nosotros allí comentamos mucho que cuando hacíamos esos paseos que estas imágenes nos recordaban la fisicomía de nuestro querido maestro Carlos Cruz Díez, ¿no? Pero mutatis mutandis, ¿no? Dame un momentico, Oscar, porque quiero que leamos directamente a Canetti y también quiero contarles una anécdota. Él dice así: abundan las especies en los zocos, el ambiente es fresco y hay gran variedad de colores. El olor, que siempre es agradable, va cambiando gradualmente según el tipo de mercadería que se exhiba. No hay nombres ni letreros, ni tampoco escaparates. Todo lo que se vende está expuesto. Nunca sabemos cuánto costarán los objetos. No tienen los precios marcados y tampoco son fijos. Oscar y yo en París, pero también en Europa en general, soy confundido con un pakistaní o con un Bangladesh. Y allá incluso me confundían, me preguntaban si era berebere. Y Oscar tiene un aspecto que algunos le preguntaban si era indio, de la India, pero no nos asociaban a América Latina. Entonces estuvimos haciendo una relación muy fuerte con algunos europeos. Y cuando íbamos juntos a comprar, a los europeos les cobraban el doble y a nosotros nos daban el producto más barato. Pero esto no era una excepción, es que es una regla regatear. Y Canetti dice, en los zocos, el precio que nos dicen de entrada es un enigma incomprensible. Nadie lo conoce de antemano, ni siquiera el mercader, porque lo cierto es que hay muchos precios, cada uno de los cuales está relacionado con una situación concreta. Con un comprador hay precios para objetos aislados, hay precios para extranjeros que solo están un día en la ciudad y precios para que los ya llevan en ella 3 semanas. Hay precios para pobres y precios para ricos, siempre más elevado. Naturalmente lo de los pobres, podría creerse que hay más variedad de precios que hombres en el mundo, y ahora yo le agregaría que hay precios para personas que parecen étnicamente a los vendedores, que parecemos del tercer mundo, y se dan precios más baratos que los de los europeos. Era eso. No, ciertamente quería hacer ese comentario porque algo que, bueno, me sorprendió pues muchísimo era el problema. Ya alguien me había anticipado que ahí en esos sitios había que regatear, pero para nosotros es un tema como ético, no sé, de conciencia, que nos cuesta decir, bueno, esta cosa vale tanto, pero en efecto no había precio. Entonces cada vez que uno preguntaba por un objeto, ¿cuánto me das? ¿Cuánto me ofrece? Entonces, no, pero yo no sé cuánto cuesta eso. No, no, pero ¿cuánto me ofrece? Y así empezaba esa transacción que era difícil. Algunas veces uno tenía como una referencia, uno le decía el precio. Y después, si al final de mucho hablar llegamos como a un precio, yo le decía, bueno, déjame dar una vuelta y bueno, y quedamos que eso. Entonces él me decía, bueno, dame la mano. Entonces te agarraba la mano, te la cerraba la mano y decía, bueno,
honor, porque era, pero había algo de que ellos, no me acuerdo cuál es la palabra, pero era como hermano, había algo de que él nos integraba a su cultura, ¿no? Y eso era bonito y, bueno, complicado porque estaba con los europeos, que si los acompañábamos a ellos, algunas veces éramos como los intermediarios para que, bueno, los precios fueran más o menos razonables, pero realmente la descripción de Canetti es maravillosa porque no había de manera de tener un Má- precio justo. Más Canetti. Mm. Es deseable que el vaivén de las negociaciones dure una pequeña y sustanciosa eternidad. El mercader se alegra del tiempo que dedicamos a la compra. Los argumentos destinados a que el adversario ceda deben estar bien fundamentados, ser complejos, insistentes y estimulantes. Se puede ser digno o locuaz regateando, o mejor, ambas cosas. Mediante la dignidad de ambas partes, se pone de manifiesto que no otorgan demasiada importancia a la compra y a la venta, que más importante es la relación entre vendedor y comprador. Sí, todos los momentos de intercambio eran sumamente largos porque no había manera de llegar de entrada a un precio, sobre todo porque uno estaba un poquito descolocado en relación a cuánto puede costar algo, ¿no? Para nosotros valían mucho si nos gustaba el objeto, pero la transacción era en efecto bastante larga. Bueno, son imágenes de los ojos que me interesaba cómo penetraba la luz en ese espacio. Este es el único retrato que yo hice en ese viaje, realmente. El único retrato y me concentré, bueno, como en esa mirada de ese señor que me parece de una, o sea, me parece como desgarradora, realmente muy potente y es la primera imagen que posada, entre comillas, porque, bueno, yo le pedí permiso para tomarle la foto y él aceptó. En ningún momento yo, porque se ha convertido también todo este tema en transacciones de que la gente paga para tomar una fotografía y eso yo o sea, no está en mi espíritu, pues nunca pagar a una persona para fotografiarla. Tampoco me interesa hacer pornografía de la miseria, de la pobreza, sino que trato de ser, en lo posible, mantener una relación de dignidad y de respeto hacia el otro, independientemente de su condición. Y este retrato, bueno, un retrato que me gusta mucho. Y en relación a voy a terminar como la secuencia de fotos que termina aquí, que ya comentamos un poquito al comienzo. También nos sorprendió que en algunos contextos había una belleza de edificaciones, de hoteles, de palacios, los hoteles, los ríos, eso propiamente dicho, tú lo comentó al comienzo, esa arquitectura que es cerrada por dentro y el espacio tiene una riqueza enorme de patios con piscina y ¿cómo se dice? Con pasillos donde Fuentes. sí, hay una vida bastante intensa y luego estas calles como que si hubiesen sufrido un bombardeo, ¿no? Una cosa que me impresionó muchísimo, ¿no? Y con esta imagen, yo digo, así como hablando ya un poco del punto de vista del relato fotográfico, recuerdan que empezamos con la imagen de la puerta, digamos, y bueno, había empezado con esta cita que no sé si la había puesto. La fotografía es antes que nada Una manera de mirar. una manera de mirar, no es la mirada misma. Y luego esa entrada, esos recorridos por esos pasillos, la vida, esa interna, resaltando momentos y situaciones que consideramos importantes. Aquí hay una diferencia entre el tratamiento en blanco y negro y la presencia del color y esta mujer que se va aquí, que es como el cierre, ¿no? Esto es lo que nosotros llamaríamos una edición fotográfica, bueno, muy primaria, pero da la idea de echar un cuento, ¿no? Y ahora quisiera, para terminar, hacer una pequeña comparación este,
una pequeña comparación en relación a lo que es que podríamos llamar como la mirada fotográfica, pues, que es que esto no, como que no salió. Un segundito para no perder mucho tiempo. Lo vuelvo a hacer rapidito. Ok, entonces, que ustedes puedan ver la diferencia entre esta primera foto de este señor que tomé allí, también desde el punto de vista del tratamiento fotográfico, ese fondo determinado, y su visión en blanco y negro. Entonces, aquí hay una decisión importante que tomar, ¿no? Cómo el hecho, la decisión de que sea un blanco y negro color o un blanco y negro tiene un impacto determinado, tiene que ver con una visión determinada. Y termino con una frase de un fotógrafo muy importante que es Cartier-Bresson, que dice que fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Bueno, muchas gracias. Era la que quería comentar. Bueno, gracias, Oscar. Voy a ir cerrando porque nos hemos pasado un poquito de lo que suelo del tiempo, pero bueno, ahí somos dos. Y vuelvo a decir, cuando yo entré en la Medina y vi el burro que arrastraba una carreta 6 veces a su peso, recordé de inmediato un relato de burros que se llama, de Canetti, que se llama El burro ripioso. Es un cuento de un burro pobre, triste, deshilachado, aparentemente moribundo, parecido al que encontré en la puerta de Agnú. Este burro es utilizado por un cómico marroquí para su espectáculo en la plaza Jamal el Fna. En medio de un corro de gente que se desternilla de risas, un hombre le hace preguntas al pobre burro. Y como el burro no le responde, el hombre lo golpea, hasta que el burro hace una especie de danza sobre sí mismo y la gente se divierte. Al final dice Canetti que no soporta la situación porque el asco, entre comillas, puede más que la curiosidad. Pero Canetti se descuida un momento, le presta atención a un incidente que ocurre a su lado y cuando vuelve a mirar al burro, dice que ya no es el mismo animal porque ahora, comillas, entre sus patas traseras colgaba oblicuamente un miembro gigantesco, un miembro que era más poderoso que el bastón con el que le habían golpeado antes. Era un cambio espectacular, una transformación del animal. Canetti dice que no sabe qué habría visto o qué había olido, pero aquella criatura vieja, miserable y débil, sin carne y sin fuerza, tenía ahora tanta voluptuosidad que verlo así, dice Canetti, me liberó de la impresión de su miseria. Pienso en aquel burro y me pregunto cuánto habrá quedado de él desde lo que perdí de vista. Y agrega, a todo ser torturado le deseo que tenga viva su voluptuosidad en medio de sus miserias. Y así es Marrakech. Cuando uno está a punto de creer que algo es mísero, caótico, descubre que hay algo encantador, sorpresivo, una contraparte que necesita de una mirada y un acercamiento no occidental. Quiero cerrar diciendo que es una ciudad de contrastes. Una cosa es la mirada de la Medina, la ciudad antigua con más de 10 siglos de existencia, en donde se concentra Canetti, y otra, los hermosos, sorprendentes jardines como el Hotel La Mamunia,
un hotel del año 23 del siglo XX, donde el lujo y el confort árabe, la simetría de excepcional belleza de sus jardines, nos trastoca la mirada de la belleza y de la armonía. De las múltiples impresiones de Marrakech, apenas uno aterriza, queda deslumbrado por las edificaciones rojo-ocre, por las calles laberínticas donde es obligatorio extraviarse, por los jardines y los patios internos de palacios y palacetes, con sus fuentes sonoras de los riad, con los hombres rezando en la calle de toda la ciudad al unísono, con las paredes montañosas nevadas del Atlas que circulan a la ciudad roja, la inminencia de las dunas del Sahara, los valles y llanuras coloreadas y el palmeral, que es un bosque que visitamos, pero solo de palmeras, y el piso desértico, y los bosques de cedros que rodean la ciudad que visitamos, Oscar y yo, de la mano de Canetti, marcado por sus personajes, influenciado, inevitable y absolutamente por su mirada literaria. Gracias. Diajanida, todo tuyo. Gracias, Tulio. Gracias también, Oscar. Tulio, te preguntan por aquí que si puedes recomendar algún autor que dé una metodología o pistas para escribir, investigar sobre la ciudad como objeto. Bueno, depende. Si es desde la antropología, tenemos a alguien que se dedicó mucho tiempo a eso, que es Néstor García Canclini, que además trabajaba la ciudad como viajes y trabajó a México, donde se producen millones de viajes al día, con una metodología de seguimiento de cómo era el viajero, qué miraba el viajero, y después le mostraba las fotografías para ver qué lectura tenía el viajero de los objetos patrimoniales que veía. Esa es una manera. Hay otra manera que es el estudio de los imaginarios, donde Armando Silva Telles en Colombia ha coordinado varios grupos de estudios y que es básicamente mirar las representaciones de la ciudad y no la ciudad real, partiendo de la idea de que una ciudad es una ciudad de piedra, una ciudad de relaciones y una ciudad subjetiva. Entonces, y eso lo ha hecho en Venezuela. Ay, se me fue. Está editado por la Fundación para la Cultura Urbana, es amigo. Bueno, ya a esta edad empieza a fallar la memoria, pero en unos segundos me voy a acordar. Y entonces, Arturo Almandós, gracias Luz Marina. ¿Ves? Eso es lo bueno de tener amigos rápidos. Arturo Almandós, que ha trabajado muy bien los imaginarios de la ciudad en la literatura venezolana. Ese es un libro fundamental porque establece entonces la conexión entre los dos temas, entre imaginario y literatura. ¿Cómo ha sido representada la ciudad? Son 4 tomos, Tulio. Sí. Salió el año pasado un último. Entonces, digamos que esos son 3 días para... Doy 3 ejemplos de metodologías para estudiar la literatura y estudiar los imaginarios y estudiar las formas de representación de la ciudad. Bueno, tú lo tienes, yo luego le haré llegar a Oscar, bueno, me imagino que lo están revisando, pero igual les haré llegar el chat de hoy, que tiene muchos saludos y agradecimientos de distintas personas en distintas partes. Creo que no hay preguntas, solo repito comentarios de agradecimiento y saludos afectuosos de los oyentes. Tulio, si quieres cerrar con algún comentario. No sé si Oscar quería decir algo, si no... No, bueno, agradecer a la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas y a la Fundación por esta invitación y
de alguna manera, modestamente, haber contribuido a ofrecer un elemento adicional a las charlas tradicionales de los sábados. Muchas gracias a todos. Bueno, estaba tratando de ver que había una pregunta, pero no la ubico ahora. Bueno, no importa. En cualquier caso, quedamos a la orden. Esta experiencia de hoy ha sido particular por la presencia de la fotografía y de Oscar, y los invito el próximo sábado. Vamos a tener otro libro fascinante y enigmático que es Estambul de Pamuk. Y es fascinante porque ese es otro enfoque. Pamuk lo que hace es una autobiografía de sí mismo y de su ciudad, porque su relación con Estambul es casi simbiótica. Es la ciudad de sus abuelos, de sus tatarabuelos, es la ciudad donde él se entiende a sí mismo, y prácticamente toda su vida ha vivido en un edificio que se llama Pamuk, porque es de su familia. Entonces los invito el sábado a la misma hora, a las 11 de la mañana. Y muchas gracias por participar. Me queda agradecer a Oscar por su compañía el día de hoy, además haber trabajado en esa selección fotográfica. Oscar, un gusto tenerte, gracias. Y por supuesto a las personas que nos acompañaron, que están allí en el chat, agradeciendo a los conversadores de hoy, porque esto fue más bien una conversación entre amigos. Ahí están, repito, yo les voy a pasar para que puedan leer todos los comentarios que están haciendo. Les recordamos que todas las grabaciones que se hacen de estos encuentros, luego nosotros lo publicamos en nuestro canal de YouTube. De hecho, la conversación de la semana pasada sobre Comala ya está disponible y la pueden ver, pueden acceder a ella en nuestro canal de YouTube si no tuvieron la oportunidad de asistir o si la compartir, ya está allí. Los esperamos el sábado que viene, como dijo Tulio, para abordar otra ciudad, otro autor, más viajes y más afectos y imaginarios y placer. Tulio, me estás haciendo una señal. Sí, es que quiero leer algo que escribió José Ignacio Ochoa, que dice: Ajá. Marrakech se enlaza con otros espacios, otros territorios, no solo físicos y contiguos. Tal es el caso de otear los picos del Atlas, las callejas, entendemos que es muy diferente a decir calles, o la cordillera de los Alpes. Todo desde la azotea, lo real y lo figurado, es ver más allá, es verse desde la interioridad, porque, comillas, respiramos el silencio, el alma. Es la mirada dirigida al rostro de los transeúntes, mujeres, niños, mendigos y animales. Escudriña en los ojos aquellos que no significa restricciones para describir las confesiones desde el silencio. Me parece hermoso ese final. Creo que es un estupendo cierre además para nuestra sesión. Feliz fin de semana a todos en las distintas ciudades donde estén. Gracias por acompañarnos y los esperamos de nuevo aquí el sábado de la semana que viene. Gracias Tulio, gracias Oscar. Un abrazo para cada uno y saludos para los asistentes. Hasta luego.